Bueno, aquí estamos nuevamente para continuar con las clases del grado noveno. Esta vez el tema en el que vamos a incursionar es el de la geografía de América Latina, geografía social, económica y un poco política. Así que con esto vamos a dar inicio a la segunda fase y arranquemos. Una pregunta que siempre ronda el tema de América Latina, siempre que se habla de América Latina, es esta: si nuestra región, América Latina, reúne gran diversidad de recursos naturales de toda índole, recursos hídricos, recursos humanos, ¿cómo se puede explicar que con tanta abundancia, teniendo la alacena llena, haya un desarrollo económico tan bajo, haya tanta pobreza? Sobre todo cuando la comparamos con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, que tienen unas condiciones económicas totalmente distintas a nosotros, aunque pertenecen al mismo continente. Esta es una pregunta que ustedes deben indagar, mis amigos. Entonces miremos qué tipo de territorio conforma América Latina. Es un continente donde encontramos una gran variedad de recursos naturales y relieves diversos. Entonces, como podemos ver desiertos como el de Atacama, podemos ver grandes fuentes hídricas, grandes cataratas, ríos torrentosos, pero esa misma variedad lo vamos a encontrar en lo social. Desigualdades económicas tremendas, pobreza e indigencia extrema y una vulnerabilidad y corrupción total de la justicia. Son características que podemos encontrar a todo lo largo de América Latina. Cuando preguntamos por su extensión, debemos aclarar de dónde a dónde va. América Latina se extiende desde el país manito México, que como bien saben es el país que sigue a Estados Unidos, que estaría justo acá, hasta la Argentina. América Latina constituiría desde México, pasando por Centroamérica, todos estos países: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, hasta llegar a la Argentina y a América del Sur, que está constituida por los países que vemos acá abajo: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, etcétera, etcétera. Ese correspondería a su extensión. Si nos fijamos en los problemas sociales y económicos que afectan a América Latina, vamos a encontrar que todos ellos derivan casi que de las mismas características. Entonces, ¿de dónde proviene eso? Proviene de que América Latina se ha constituido en una despensa, en aquella región del mundo, como algunas otras, que se dedica a exportar materias primas. ¿Qué son materias primas? Como su nombre lo indica, son las materias primeras, o esas materias que se extraen de la naturaleza para luego ser transformadas en un producto comercial. Por ejemplo, el algodón. El algodón se extrae de una planta y luego se convertirá en camisas. Ese básicamente ha sido el papel de América Latina: exportar ese tipo de materias para que se transformen en producto en otros países. La siguiente característica que constituye o que conforma ese desarrollo escaso y atrasado económicamente hablando de América Latina lo constituye la alta tasa demográfica, es decir, hay mucha gente, hay demasiada gente, y eso también constituye un atraso porque a mayor número de gente, más servicios hay que tener, los gobiernos tienen que tener mucha más cobertura y se hace más difícil, digámoslo así, gestionar un estado para una población pequeña que para poblaciones grandes, ¿cierto? Otro factor que propicia que haya problemas económicos y sociales en América Latina es la deuda externa. La deuda externa la tienen todos los países, incluso los países desarrollados. Todos los países necesitan en un momento dado prestarle dinero a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para gestionar un montón de cosas que se gestionan en los países, pero este endeudamiento hace que si no se paga, entonces después el país no pueda prestar. Una cosa es que se tenga deuda y otra es que se tenga crédito. Si tienes la deuda y no la vas pagando, no tendrás luego crédito para gestionar un montón de planes sociales. Por ejemplo, la falta de estos planes sociales va a incidir en las tasas de analfabetismo. En América Latina, aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI hay muchas personas que no tienen acceso a la educación.
Y si tienen acceso a ella, es una educación que muchas veces no es de buena calidad y que muchas veces acaba en la deserción, o dicho de otra manera, en el abandono. Si una persona a duras penas termina un bachillerato o logra terminar esa educación básica, secundaria, le cuesta ingresar a la universidad, y si le cuesta ingresar a la universidad, muchos de esos abandonan en los primeros semestres. Entonces, la falta de educación a la gran mayoría de la población es uno de los factores que inciden en que América Latina tenga tantos problemas a nivel social y económico. Entonces, una pregunta por la que ustedes deben indagar, estudiantes de noveno, es ¿qué consecuencias trae para un territorio depender de otra nación? Eso nos sucede a nosotros en América Latina. Dependemos de otras naciones en el sentido de que exportamos esas materias primas y ellos la transforman. Esa es una pregunta que deben pensar muy bien y deben responder. Sigamos. Vamos a ver la división física de América Latina. Tenemos que desde el punto de vista geológico, es decir, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista geológico, América Latina se dividirá en dos: América Central y del Caribe y América del Sur. ¿De dónde a dónde va América Central y del Caribe? Va de esta parte que se llama el Istmo de Tehuantepec hasta la desembocadura del río Atrato, acá en Colombia. Pero preguntémonos antes de eso, ¿qué es un istmo? Es una palabra que quizá hayamos oído alguna vez, pero tenemos que tener claridad sobre ella. ¿Qué será eso de istmo? Vamos a mirarlo por acá. Un istmo es esto que vamos a ver aquí. Esto es Grecia, la cuna de la filosofía, la cuna de la democracia, la cuna de aquellos famosos dioses griegos como Poseidón, como Zeus, como la famosísima Atena. Y entonces nos vamos a fijar aquí, esta franja se llama el Peloponeso, y entre el Peloponeso y la Grecia Alta, si ustedes se fijan, hay una franja de tierra que conecta a estas dos regiones. Esa franja de tierra, que es estrecha por lo general y conecta a dos regiones, se le va a llamar istmo, que es lo que estábamos viendo aquí ahorita. Entonces, en América Latina existe esta franja estrecha en México y existe esta franja estrechita aquí en Panamá que conecta esta parte con esta parte. Este se llama el Istmo de Tehuantepec y este que está aquí es el Istmo de Panamá. Enseguida lo vamos a ver todo esto mucho más a fondo. Entonces, como les decía, América del Norte se junta con América Central en el Istmo. Mírenlo, aquí está, Istmo, así se escribe, de Tehuantepec en México, que es esta zona de aquí, este estrecho de aquí, hasta la depresión, como les decía, en la desembocadura del río Atrato, que está acá en Colombia. Perdón, quitemos esto aquí en Colombia, esta parte, hasta donde finaliza Panamá. Listo, entonces América Central de aquí hasta acá, y a partir de la depresión del río Atrato hasta el sur tendremos a precisamente América del Sur. Listo. Hay una parte que también corresponde a Latinoamérica, conocida como las Antillas. Las Antillas, como pueden ver en estas flechas, son estas y están ubicadas en esta región de Latinoamérica. Están compuestas por varias islas que toda la vida hemos oído mencionar y que enseguida vamos a ver cuáles son. Arriba de las Antillas están las Bahamas, famosas por ser sitios turísticos y por también ser paraísos fiscales. Luego vamos a consultar qué es un paraíso fiscal. Listo. Entonces enseguida vamos a ver cuáles son las Antillas. Y aquí nos damos cuenta que las Bahamas, estas son las Antillas las que están aquí, estas islas que enseguida las vamos a ver, y las Bahamas están mucho más arriba. Entonces vamos a seguir para que veamos cuáles son las Antillas. Conocidas como Antillas Mayores son, mírenlas aquí, estas islas: Cuba, ¿cierto? República Dominicana, este que se ve aquí en verde es Haití, este es Puerto Rico y este es Jamaica. Aquí vimos más de cerca, esta isla que se ve aquí es esta misma isla que se ve aquí, que cuando Colón vino a América, esta fue la isla que se encontró primero, que se llamó en ese entonces y todavía tiene ese nombre como la Española, aquí está en inglés. Toda esta isla se conoce como la Española y en esta isla hay dos países, República Dominicana, como les decía, de este lado, y Haití de este otro. De la República Dominicana, para que lo tengan en cuenta como dato curioso, es el merengue. El merengue se originó en esta isla.
En Puerto Rico se originó el ritmo musical que tanto le gusta a ustedes los jóvenes, el reggaetón. Y en Cuba, el son cubano se fue después para Estados Unidos, que queda por acá por este lado, se mezcló con el jazz y eso dio origen a la salsa. Entonces toda esta región de las Antillas es el origen de mucha música, y música que nosotros seguramente oímos y que nos gusta y que ponemos a diario en nuestras vidas: reggaetón, merengue y salsa. Imagínense, todo está por aquí conectado. Bueno, las Antillas Menores son un montón de islas que van a estar al este de este mapa, ¿sí? Islas muy famosas por ser sitios turísticos, todas estas que ven aquí: Guadalupe, Dominica, Martinica, aunque aquí en este mapa las se han juntado para poderlas ver cerca, pero ya realmente no están tan cerca. Les voy a mostrar otro mapa donde se pueden ver que realmente están muy lejanos. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver otra vez ubicadas en el mapa: este es Cuba, este es Jamaica, este es Haití, República Dominicana, Puerto Rico, y esta que vemos aquí en Encerrada es Aruba, la famosa isla de Aruba, que es un sitio turístico ensoñado. Es una isla paradisíaca. Aquí está Curazao, aquí está, esta se llama Bonaire, aquí están las que veíamos ahorita, las Martinicas. Entonces estas son las Antillas Menores, estas pequeñas que se ven acá, y estas las Antillas Mayores, por obvias razones, ¿cierto? El tamaño. Unas islas grandes y un montón de islas chiquitas, y la mayoría de ellas son paraísos para ir a vacacionar, y que yo espero que ustedes se vayan a vacacionar una vez se gradúen, se vuelvan profesionales y empiecen a viajar y a trabajar y a disfrutar de su vida, muchachos. Así que sigamos entonces: Antillas Mayores, que nos quede claro, ¿cierto? Las grandes. Antillas Menores, todo ese montón de islas chiquiticas, ¿cierto? Que están acá: Curazao, Aruba, todas islas turísticas donde ustedes espero que vayan no muy lejano. Bueno, pasamos a América del Sur, que como decía, inicia acá en el alto del río Atrato, que es más o menos por aquí, desemboca más o menos por aquí, y América del Sur iría desde ahí, desde acá, donde inicia Colombia, hasta abajo, hasta la Argentina. Entonces América del Sur correspondida por todos estos países que oímos mencionar cada rato, ¿cierto? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Vamos a ver los límites, porque todo tiene un límite, ¿cierto? Entonces, como les decía, al norte limita con el istmo o el estrecho, que es esta parte de Tehuantepec, que ya les había mencionado, ¿cierto? Al sur, aquí no se ve, pero aquí abajo de Argentina está el océano glacial ártico, que es este que señala aquí, que luego de ese océano, ¿qué va a seguir? El polo sur, ¿cierto? Al oriente, es decir, a este lado, está desde el océano Atlántico, toda esta parte que se ve aquí, toda esta parte, y al occidente, que es esta parte, ¿qué océano hay aquí? El océano Pacífico. Entonces océano Pacífico, al sur océano glacial ártico, al oriente el océano Atlántico, y al norte América Latina va a terminar aquí, en el istmo de Tehuantepec. Estos son límites geológicos, porque si hablamos desde límites políticos, América Latina llegaría hasta aquí, hasta México, hasta el río Bravo, ¿sí? O Río Grande, como les dicen los mexicanos. Entonces vamos a seguir. ¿Cuáles son los puntos extremos? Bueno, entonces tenemos que los puntos extremos es que al norte vamos a fijarnos que llega aquí hasta las Bahamas, que son estas islas que están por aquí, ¿cierto? Al sur hasta el Cabo de Hornos, que queda acá en la Argentina. Al oriente hasta Recife, que es una ciudad brasileña que queda aquí, y al occidente hasta el istmo de Tehuantepec, ¿sí? Esos son los puntos extremos de América Latina. ¿Listo? Vamos a ver entonces lo que se conoce como el espacio geográfico. El espacio geográfico está formado por todas las tierras, el agua y la atmósfera que conforman el planeta, es decir, toda la parte donde nos ubicamos nosotros, los agentes naturales, como los que mencionaba anteriormente, el agua, el aire y nosotros los seres humanos. Aquí nos vamos a encontrar con que la Tierra tiene unas capas de aires y de gases que se conocen como, a ver quién responde, ustedes ya deben saber, se conoce como la atmósfera. Todo esto es la atmósfera, todo lo que está aquí rodeando la Tierra, y esa atmósfera está dividida en varias capas. La
primera capa se conoce como la troposfera, que iría desde aquí, desde la Tierra, el suelo, vamos a llamarlo así, hasta 10 kilómetros hacia arriba. En esta troposfera, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran los animales, nosotros, y es donde se origina la lluvia, la nieve y el viento. Esta es básicamente la zona habitable del planeta, y aquí en esta troposfera, hasta estos 10 kilómetros, es donde habitan todos los seres vivos, nosotros, los animales y nuestros amigos los virus, ¿cierto? La segunda capa que tenemos aquí es la estratosfera, que iría entre los 10 kilómetros y los 50 kilómetros. ¿Qué tenemos en esta estratosfera? En esta estratosfera tenemos la famosísima capa de ozono. Y digo famosísima porque de un tiempo para acá se oye mencionar mucho. ¿Qué es eso? El ozono es un gas, y eso forma una capa aquí que nos protege de los rayos UV, o mejor conocidos ultravioleta, que son rayos muy violentos para la piel, y que gracias a esta capa de ozono se atenúan, se minimizan al llegar a la Tierra. Pero hoy sabemos que, dada la alta contaminación, esta capa tiene un agujero inmenso por donde esos rayos se están filtrando, y el ozono ha ido desapareciendo conforme han pasado los años, porque la contaminación del ser humano ha taladrado esta capa. Esta tercera capa, la ionosfera, que va entre los 50 kilómetros y los 400 kilómetros, es, como su nombre lo indica, una capa de gases donde hay muchos iones, y en esa capa es donde vemos que se van a quemar la mayoría de los meteoritos. Si ustedes han visto en películas alguna vez que entra un meteorito a la Tierra y se desintegra, es aquí en esta capa. Y muchas veces ese meteorito desintegrado se va a convertir en una lluvia de estrellas fugaces. Eso, si ustedes lo han visto, ya sea en vivo o a través de un video, eso es lo que pasa. Miren lo que pasa en la ionosfera. En la ionosfera, por tener iones, por eso se llama así, sirve para las telecomunicaciones en el planeta Tierra. Las antenas de radio, que se usan para muchas cosas, para la radio, para también las transmisiones de celulares y telecomunicaciones, transmiten, y esas ondas pegan en la ionosfera con los iones que hay acá, rebotan en la Tierra, vuelve y rebota acá en la ionosfera y la recibe otra antena. Mire cómo es el ser humano, que es capaz de ingeniarse tantas cosas aprovechando el conocimiento de la Tierra. Gracias a que se conoce esta capa, se puede utilizar para las telecomunicaciones. Miren qué bien es saber, qué bueno es saber, porque tú puedes aprovechar ese conocimiento para muchísimas cosas. Entonces sigamos, ahí básicamente están las tres capas de la Tierra más conocidas, aunque la atmósfera tiene otras dos, pero no vamos a entrar pues en ella. Aquí entramos como en las más relevantes. ¿Listo? Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, como les decía, hay agentes naturales que los podemos definir como los procesos propios del movimiento del planeta, es decir, las lluvias más conocidas, o mejor conocidas, como el ciclo del agua, los animales, la erosión, los movimientos de las placas tectónicas. Todo eso hace parte de lo que llamaríamos agentes naturales, porque todos estos agentes han modificado el planeta a lo largo de los siglos. Tenemos otra cosa que se llama el espacio geográfico. Aquí en el espacio geográfico entran las acciones humanas, que evidentemente también han originado transformaciones en la superficie de la Tierra. ¿Cómo? Pues construyendo ciudades, carreteras, obras de infraestructura, con la agricultura, con la depredación del medio ambiente. A medida que hemos explotado la Tierra buscando materias primas, pues eso ha generado un impacto en el planeta que incide en esto, en el espacio geográfico. Los humanos hemos realmente modificado mucho de este planeta. Entonces, entremos al relieve de América Latina. Cuando hablamos de relieve, hablamos básicamente de cómo está conformada sus condiciones geográficas. Entonces vemos que, como les decía en un principio, así como hay tierras heladas, en la Patagonia hay glaciares, hay montañas muy elevadas, hay llanuras con clima templado, como la Pampa en la Argentina, dice aquí, ¿cierto? Y selvas muy tupidas, muy exuberantes, como la selva del Amazonas. Enseguida vamos a ver un poco más en detalle eso. Entonces, América Latina tiene contrastes climáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que así como tiene zonas muy calientes, tiene zonas muy frías. Tiene todo tipo de pisos térmicos. Cuando digo pisos térmicos me refiero a todo tipo de climas. Miren esto que aparece aquí.
El trópico de Cáncer es una línea imaginaria que se traza para decir que a partir de esta línea hacia acá está el hemisferio norte. Acá en el hemisferio norte hay otro tipo de climas distintos a los que hay en el Ecuador donde vivimos nosotros. Más o menos aquí queda Colombia y en esta zona del Ecuador es lo que se conoce como el trópico, ¿cierto? Hay cierto tipo de climas, crecen cierto tipo de animales, cierto tipo de frutas, y en el hemisferio norte otros muy distintos, que empezaría desde esta línea que se llamó trópico de Cáncer. Y a la inversa existe el trópico de Capricornio. El trópico de Capricornio es igualmente una línea imaginaria que se ha determinado para decir que hacia acá está el hemisferio sur. En el hemisferio sur ya suele ser más frío, crecen otro tipo de animales, otro tipo de plantas, la vegetación cambia. Esta división se utiliza sobre todo para la agricultura, para la navegación. Es bueno saber dónde nos ubicamos en el planeta porque de esa manera se podrá cultivar o no cultivar una cosa y se podrá moverse, por ejemplo en el océano, perdón aquí, moverse en el océano según donde estés ubicado. ¿Listo? Entonces continuemos aquí a ver. Bueno, como les decía, entonces América Latina tiene biomas que son ecosistemas vivos, como las selvas como les decía ahorita, la del Amazonas o selvas muy tupidas que hay en América Central, estepas, que enseguida vamos a ver qué significa eso de estepas, punas, que enseguida también vamos a ver qué es una puna, y entonces tenemos por toda esa variedad de climas y de regiones que hay zonas donde llueve muchísimo durante todo el año, como el Chocó, que bien sabemos o lo hemos oído que allá llueve todo el tiempo, o con lugares donde nunca llueve, casi nunca llueve. En el desierto de Atacama, que ahorita lo vamos a ver, que es donde está esta escultura de la mano, en el desierto de Atacama ha demorado hasta 40 años sin llover, 15 años. Imagínense entonces que seguramente ustedes no habían nacido y ya no llovía en el desierto de Atacama. O sea, hace tanto que no llueve que a veces han pasado entre 15, 20, 40 años. Es impresionante. Y es impresionante que todo eso esté en el mismo continente. Entonces miren, aquí está la mano que les decía. Es un monumento que se hizo allá en Chile, donde está el desierto de Atacama. Está al norte de Chile y bueno, la visitan los turistas y se toman fotos pues con el monumento, ¿cierto? Entonces miren lo que les decía ahorita. ¿Qué es la puna? La puna es un territorio plano que está por encima de los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. Es decir, una parte plana, pero que está muy alta. Más o menos como estaría acá en Colombia, Bogotá. Lo que pasa es que Bogotá no está tan alto. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando una parte tan plana está sobre los 3.700 metros, se le conoce como puna. ¿Listo? Una planicie. ¿Y qué es una estepa? Entonces, una estepa es también un lugar llano, o sea, sin montañas, muy extenso, que no tiene vegetación arbórea. Es decir, no tiene árboles y no tiene vegetación abundante. Entonces, la estepa, que viene del ruso step, ¿cierto? Es como una especie de desierto, pero en el sentido, como explicamos aquí, en el sentido de que no tiene árboles ni está cultivado. O sea, es lo que se conocería más o menos como una sabana. El que ha viajado a la costa y ha visto la sabana, podría decirse que esa es una estepa, pero donde no hay árboles ni cultivos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá salió un poco cortado la pregunta, pero entonces, ¿por qué la diversidad de paisajes en América Latina? La diversidad de paisajes se da porque como es tan extenso, entonces atraviesa, ¿cierto? Atraviesa todos los tipos de clima, los trópicos. Entonces estamos en el trópico, sería esta zona, pero ya bajando, como baja el trópico de Capricornio que vimos ahorita y como sube al trópico de Cáncer, entonces da para que tenga tanto climas muy fríos como los hay por acá en los glaciares argentinos, o climas muy calientes como los puede haber aquí en Colombia, o climas ya también fríos como los puede haber acá en el trópico de Cáncer. Esa diversidad de paisajes se da por la extensión del mismo, porque América atraviesa una latitud, ¿cierto? Latitud serían estas líneas, estas que van aquí, atraviesa
mucha gran parte del planeta. Entonces eso le permite tener tanta variedad de climas y de paisajes. Las montañas también tienen que ver, ¿cierto? La disposición de las montañas. Al tener tantas montañas, eso influye en la dirección de los vientos y según circulen los vientos habrá o no habrá lluvias. La presencia de lluvias entonces determina si hay o no hay un desierto, si hay zonas con mucha vegetación. Entonces sabemos bien que aquí se ve por ejemplo la cordillera de los Andes y esto determinará cómo circulan los vientos en esta región y cómo también será su vegetación, ¿cierto? Sigamos. Aquí hemos finalizado, mis amigos, entonces vamos a dejar por aquí y seguiremos entonces en la próxima con